pasó la mayoría, felicidades. Lo pasó la mayoría, así es que no va a haber repetición de examen. Entonces, los que no pasaron el examen ahora tienen que ponerse las pilas para el próximo, porque hoy no va a haber repetición de examen, ya que pasó la mayoría. Creo que es primera vez que sucede. Así que felicidades. Bueno, para no perder más el tiempo, para los que recién llegan, les comunico que no habrá repetición de examen, ya que lo pasó la mayoría. De todas maneras, lo vamos a publicar ahí en el grupo. Y felicitaciones. Así es que vamos a seguir adelante. La unidad que ahora vamos a estudiar se denomina genética mendeliana. Aquí me gustaría que pusiéramos un poco de atención porque estamos llegando quizás a la parte más complicada de genética. En el sentido de que muchos temas los ejercicios no son difíciles, pero sí bastante les temen. Así que vamos a tratar de ir más despacio, ser más explicativos y marquen dinámicas, inventos por ahí para que entiendan bien los ejercicios que vamos a ir desarrollando poco a poco. Por favor, también pregunten, ¿va? Cuando tengan dudas. Entonces, sin más, ¿para qué? Damos por inaugurada la unidad 2, que se denomina genética mendeliana. ¿Por qué se llama genética mendeliana? En honor a un biólogo de apellido Mendel, que gracias a él ahora, mejor dicho, gracias a él se impulsó en gran medida la genética y ahora pues vemos tantos avances que hay. Lo que el Señor jamás imaginó, hasta dónde iban a llegar sus bases, las bases de genética que él dio. Porque lo que él dio fueron las bases y de ahí puede desarrollarse más este campo. Bien, el diagrama que he colocado para identificar esta unidad es si probablemente algunos de ustedes ya lo han visto, algunos probablemente estén tratando de descifrarlo y algunos ya recordaron de qué se trata, otros probablemente nunca lo han visto. Así que me gustaría la participación de ustedes en el sentido de decirme si han visto algo parecido a esto alguna vez. No estoy preguntando no estoy diciendo que me lo explique, solamente estoy preguntando si han visto algo parecido a esto alguna vez. ¿Han visto algo parecido a eso alguna vez? ¿O es primera vez que ven esto En mi ustedes? caso no, ingeniero. En mi ¿En su caso caso no, no? En mi licenciado. caso, primera vez. Primera vez. Ajá, ¿alguien ya lo ha visto esto alguna vez? ¿Alguien que ya lo haya visto? Solo verlo. No estamos diciendo, no, tampoco. Bueno. Entonces, me sirve de diagnóstico para empezar por ahí. O bien, este va a ser el símbolo de esta unidad. Creo que acerté al poner el símbolo de esta unidad y al final de la clase ustedes me lo van a explicar, ya van a ver. Empezamos con Don Gregorio Mendel, el padre de la genética. Y de nuevo padre, fue un abad. Este viejito nació en lo que hoy se conoce como la República Checa. Antes era Checoslovaquia. Con la caída del muro de Berlín, entonces ahora es la República Checa. Él nació en 1822, en el siglo XVIII. Como les dije, fue, que dice, monje agustino, lo que nosotros tenemos como padre, ¿no? Pero también el señor fue biólogo. Sabía bastante de fisiología vegetal, de bioquímica. Y entonces, pues, le apasionó ver ahí por qué algunas plantas daban flores moradas, otras no, y por qué unas hojas eran de una forma. Y entonces empezó a preguntar e hizo varios experimentos. Él experimentó con un montón de plantas, pero al final se quedó con Pisum sativum, que es una leguminosa. Ya veremos por ahí algunas imágenes. Y a partir de ellos, de los estudios que él hizo, desarrolló tres leyes. Son las famosas tres leyes de Mendel que hoy las estudiaremos. Pues fíjense que este viejito hizo un gran trabajo y lamentablemente cuando él publicó todo lo que había hecho, él escribía, hizo sus libros y se los mandó a varios biólogos y científicos famosos en ese momento. Estaba Darwin, estaban varios famosos biólogos de ese momento, se los envió y no le dieron importancia. Para empezar dijeron, ¿y este padre quién es? Este es científico, ¿quién es? No le dieron importancia. Así es que él murió en 1884 y él creyó que lo que había hecho pues no lo habían logrado entenderlos.
los grandes científicos de la época, así es que él nunca tuvo la satisfacción que se le reconociera su trabajo. Entonces su trabajo prácticamente casi nadie lo reconoció y fue hasta que pasó el tiempo, un par de décadas después, que se le empezó a valorar su trabajo. Ya para unos 20, 30 años, los nuevos científicos empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que ya a otros se les había adelantado, que era mente. Entonces dijeron, hombre, entonces este hombre ya había descubierto esto, entonces él merece que a él se le haga el honor, entonces por eso las leyes básicas de la genética se conocen como las leyes de Mendel. ¿Pero qué hizo Mendel? Bueno, él hizo experimentos y hizo un sativum, o sea, la planta de guisante. ¿Y qué hizo con esas plantas de guisante? Esta es una caricatura, un dibujo, una pintura, mejor dicho, sobre Mendel trabajando ahí con todas sus plantas de guisante. ¿Y qué es lo que hizo él? Pues dejó que las plantas sembró, utilizó semillas, sembró, dejó que cada variedad produjera, las que producía semillas verdes, pues las sembró de un lado, las que producía verdes por otro lado, semillas amarillas y semillas verdes, y luego las cruzó. Entonces este viejito se dio la tarea de sembrar plantas que ya sabía que le iban a dar plantas verdes y otras que le iban a dar plantas con semillas amarillas. Y entonces cruzó una planta con otra y vamos a ver cómo son esos cruces. La cuestión es que después de esos resultados, de cruzar amarillas con verdes, le resultaron solo plantas amarillas. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínate, vos tenés una planta amarilla y tenés una planta verde, la cruzas. Ya le voy a decir cómo es que la cruzó. Al momento solamente le digo que la cruzó. Entonces, la planta que cruzó dio su flor, dio su fruto y dio su semilla. Había cruzado plantas verdes con amarillas. Y resulta que todas dieron semillas que al sembrarlas, todas dieron plantas amarillas. Y había cruzado amarillas con verdes. Pero las hijas, semillas hijas, todas dieron plantas amarillas. Entonces solo póngase a pensar usted la paciencia que este señor tuvo. Imagínense, sembrar las plantitas, esperar a que crecieran, esperar a que echaran flor, fruto y semillas. Luego recoger las semillas y sembrarlas, perdón, cruzar las plantas, las pedadas semillas amarillas, cruzarlas y entonces después esperar cómo eran lo que creciera la planta, cómo eran las semillas y volver a sembrarlas para ver cómo era la planta y cómo eran las semillas. Esto implica que a este señor lo que le sobraba era paciencia. Y en la ciencia hay que tener paciencia. El arte y la clave de la ciencia es la paciencia. Cualquier trabajo científico de investigación que usted haga va a requerir que usted tenga mucha paciencia. Probar una y otra vez. Y como él probó, repitió el experimento usando otras plantas, pero con otros tipos de caracteres. Por ejemplo, semilla lisa, semilla rugosa, la forma del fruto, el tamaño y la forma de las hojas, el tamaño de la planta, etc. No solo se limitó a comparar el color de las semillas, sino que también vio otro tipo de caracteres que también fue cruzando. ¿Cómo es que eso que fue cruzando? Bueno, por ejemplo, imagínense, hay plantas pequeñas y plantas grandes de estabilizantes. Entonces, cruzó aquellas que tenían características de plantas pequeñas con aquellas que tenían características de plantas grandes, es decir, tallo corto, tallo largo, por decir largo. Entonces, él investigó, estableció cultivos una y otra vez, iba tomando datos y vamos a ver qué resultados teniendo al final de cuentas. El resultado realmente fue el mismo. ¿Y cuál es el resultado que lo obtenía? Que se producía un carácter de los dos en la generación filial. Por ejemplo, si el carácter es color de semillas, y ahí podemos tener amarillas o verdes, que siempre que se cruzaba amarillas contra verdes, siempre nacían amarillas. Entonces, siempre fue el resultado lo mismo.
se producía un carácter de los dos en la generación filial. Él tomó en cuenta otros caracteres, no solamente del color. Como le dije, tomó en cuenta el tamaño del tallo, la forma del fruto, etc. Son 7. Ya veremos cuáles fueron. A todo esto, Mendel empezó a inventar términos. Por ejemplo, P1, él le llamó generación parental. O sea, los padres. ¿Quiénes eran la generación parental? Las plantas que él escogió para cruzarse. ¿Qué significa parental? Padres. Padres, todo significa. Entonces, las plantas que él escogió para cruzarse, dijo, estos van a ser padres. Una va a actuar de macho y otra va a actuar de hembra. Y le voy a llamar padres. Y le voy a llamar padres 1. Y le voy a colocar P1. Son términos que utilizó don Gregorio Mendel. Y acá lo podemos ver. Este va a ser un padre y este va a ser otro padre. Podría ser este la madre y este el padre. Eso ya veremos cómo es que se hace esto. Luego habló de la generación filial y la representó por F. Y esta generación puede ser la primera, la segunda, la tercera, etc. Entonces a la primera le llamó F1, primera generación filial. ¿Y de dónde sale la primera generación filial? Del cruce de padres 1. Por ejemplo, que al cruzar este contra este, sale la primera generación filial F1. Quiero explicar qué es esto de la G. Luego, habla de la segunda generación filial, o sea, F2. Entonces, la F2 resulta del apareamiento de dos F1. ¿Sí me explico? Por ejemplo, de cruzarse estos padres, sale F1. Entonces, si cruzas dos F1, entonces te va a salir F2. A F1 también le podría llamar padres 2. Porque esos son los padres primeros que se cruzan. Los hijos de ellos se cruzan, entonces ya van a ser padres 2. Y esta va a ser la filial 2. Los hijos que salen. Bueno, hasta aquí probablemente ya les hice nudo ciego alguno. Así que quiero que me digan ahí, si 3 me dicen que no han entendido, entonces repito. Díganme, ¿han entendido o no han entendido hasta acá? Explique de Ahí nuevo, me mejor. marcan. Excelente, va bien. Otro más que diga, dije 3, vamos a ver otro más que diga. Yo no he entendido también. Vaya, perfecto, otro más que diga que no ha entendido. Yo tampoco. Sí, explique nuevamente. Bueno, ¿y saben? Vaya todos entonces. Hasta el gallo, mira, hasta el gallo dijo, no. Vaya, ¿y saben por qué les digo? De que hablen, les pido que hablen para que les quiten la timidez, para que poco a poco vayan venciendo esa timidez. Explique de nuevo, licenciado. Correcto, eso vamos, pero estoy diciéndoles por qué les digo que me digan, que no han entendido, para que les quiten la timidez, porque la manera que vayan acostumbrando a hablar acá en este espacio va a ser mejor para ustedes y mejor para mí, porque me van a ir diciendo, mire, yo no entiendo eso, hasta me pueden interrumpir. Les doy todo ese pleno derecho que me interrumpa cuando estoy hablando. Mire, no entiendo lo que estoy diciendo ahorita, excelente, y lo repetimos. Bien, de pilas pues. Vamos a hablar de nuevo sobre los términos utilizados por Mendel. Mendel introdujo el término PS1, F1, F2, PS2, etc. Y también porque él no habló de esta G. Esta G significa gametos. Así que por eso no lo menciono acá. Él no habló de esta G. Ya voy a hablar de eso yo ahorita, permítanme un segundo. Primero vamos a hablar sobre estos términos que él introdujo. Perfecto. Ubiquémonos en aquellos tiempos cuando el viejito estaba allá en un monasterio y entonces el viejito tenía un gran patio y sembraba plantas de guisante. ¿Por qué sembraba plantas de guisante? Porque él había sembrado otras plantas pero no le daban resultados disparejos. Y finalmente encontró una que le daban resultados que eran estadísticamente fácilmente de interpretar. Y esa planta se llama Pisum sativa. Entonces, ¿qué es una leguminosa? Entonces, él sembraba esa planta. ¿Y por qué lo hacía? Para hacer cruces. Y para hacer cruces, había plantas que decían, vos vas a actuar de padre y vos vas a actuar de madre. ¿Cómo es eso? Vaya, te lo voy a decir así bien fácil.
todos ustedes conocen, por ejemplo, para que lo entendamos, la planta de maíz. Imaginémonos una planta de maíz. Ustedes ven que en la planta de maíz, ustedes le ven la flor arriba. Todos conocen la flor del maíz, ¿verdad? Todos la han visto, ¿verdad? Entonces, la dan en la parte apical, en la punta. Pero te voy a decir una cosa. Esa es la flor masculina. Porque el maíz también tiene una flor femenina. Y la flor femenina la vamos a encontrar donde se forma la mazorca. Entonces, ahí estás viendo vos una planta que tiene dos tipos de flores, una masculina y una femenina. Entonces, si vos querés que esa planta de maíz actúe como padre, ¿qué tendrías que hacer? Imagínense, ¿qué haría usted si le dijera, mira, yo quiero que esta planta de maíz actúe como madre, como padre? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Por disparatada que sea, pero usted hable. Diga cualquier cosa, que aquí no nos vamos a reír, solo nos vamos a carcajear, ¿no? Son pajas. Cualquier cosa, dígame. ¿Cómo haría usted para decir, quiero que esta planta de maíz actúe como padre? Quitarle la flor de femenina o no. Exactamente. Quitas la flor femenina y entonces ahí solo vas a tener masculino. Ahora viceversa. Si querés que actúe como madre, ¿qué tendrías que hacer? Quitarle la flor del masculino. Correcto. En la práctica no se quitan, en la práctica se tapan, pero con bolsas o algo así por el estilo, pero a veces también se quitan. Pero fíjense que hay veces que también en la misma flor están los órganos. Todos conocen el clavel, todos han visto clavel. Entonces fíjense que ahí en el clavel, ahí está el órgano masculino y también está el órgano femenino. Imaginémonos un clavel, imaginémonos que estás abriendo el clavel y te vas a encontrar con que adentro del clavel, o sea, cuando quitan los pétalos, ahí vas a ver que hay unas puntitas rojitas y abajo están unas cuestiones amarillitas. ¿Los han visto así? ¿Los claveles? ¿Se han visto eso en los claveles? Sí, sí. Sí, vaya, perfecto. Entonces fíjate que lo rojito te está representando el órgano sexual femenino y el amarillito el órgano sexual masculino. Entonces ahí tendrías que hacer lo mismo, anular cualquiera de esos dos órganos para que la conviertas en macho o en verdad que te actúe, mejor dicho, que te actúe como macho o que te actúe como hembra. Pues bien, entonces este señor hizo algo parecido. Castró algunas plantas que quería que fueran como macho o hembra y le llamó padres 1. ¿Por qué padres 1? Porque eran las primeras plantas que cruzaban. Entonces, aquí, por ejemplo, está cruzando una con semillas amarillas con una con semillas verdes. Lo vamos a poner en alto. Semillas amarillas con semillas verdes. Entonces, suponete que le quitó el polen de esta y se lo puso a los órganos femeninos de esta. Se fecundó. Y al fecundarse, esta planta, cuando ya haya formado flores, va a formar frutos y también va a formar semillas. Resulta que todas las semillas salieron de color amarillo. Y la pregunta fue, ¿y por qué cuando cruza uno de plantas amarillas con otra de plantas verdes, cuando esta de planta verde ya está grande y me dan las semillas, van a ser amarillas? ¿Por qué no fueron verdes? ¿O por qué no fueron amarillas y verdes? ¿Por qué solamente amarillas? Fue la primera pregunta que se hizo el señor. Y no le bastó, sino que... Bueno, desde aquí surgieron un montón de semillas amarillas. Y entonces dijo, bueno, voy a acusar a estas semillas amarillas, le voy a llamar F1, o sea, filial 1. Filial quiere decir hijo, primeros hijos. Voy a cruzar el texto que son hermanos, ¿verdad? Los voy a cruzar, a ver qué me sale. Y entonces, al cruzarlos,
notó que la mayoría le salían amarillas, pero aquí sí ya le sale el verde. Y a esta, como son las segunda generación, le va a llamar F2. Bien, ahora la pregunta. ¿Se entiende? Lo que quiero que en este momento no es que explicarles este proceso. Esto lo vamos a ver después. Es esto lo que me interesa. Si entienden ahora que vamos a llamar P1, F1, F2 y P sub 2. ¿Me entienden ahora? Sí, Pues yo sí, de todavía, mi parte. vaya, alguien que me diga que no, se lo volvemos a explicar. Ingeniero, Yo, ingeniero. Usted no lo ha entendido, va, perfecto. Pero hay una pregunta por ahí, diga joven, que está preguntando. vaya, de la unión de dos pares, ¿verdad? Pero al unirlo, así como al unir una raza Gear con una Holter, salen híbridos. Uh-huh. Sí, sí. Y al unir dos Holter que sean de la misma raza, salen lo que es el F1, ¿verdad? Sí, puro. Ajá. Es que mire, el F1 también le va a salir de la Gear con el Holster. Siempre van a ser F1. Pero que sean híbridos, que sean puros, eso es otra cosa. Pero siempre van a ser F1. Te lo voy a explicar bien bonito y bien fácil ahorita. Vaya, guachá. Te casas vos y vas a tener tu hijo o tus hijos. Todos ellos van a ser F1. Pero tus hijos después se casan y van a tener nietos. Entonces van a ser tu F2. La F2 de tuya y de tu esposa. ¿Ya me entendiste? O sea, Ya, por ya, ya. ejemplo, ya me entendiste. Por ejemplo, vos sos el F1 de tus padres y sos el F2 de tus nietos, de tus abuelos, quiere decir. ¿Ya me entendés? ¿Ya me entiendes, Juan? Sí, sí, sí. Va, perfecto. Bueno, parece que algunos todavía no han entendido, entonces voy a poner el ejemplo práctico de los humanos para que entiendan. P1, llamémosle P1 a nuestros padres y llamémonos nosotros F1, porque somos hijos, la primera filial que tuvieron nuestros padres. Ahora, cuando nosotros tenemos hijos, entonces los hijos que tengamos o que tenemos van a ser los nietos de nuestros padres, serían los F2 y así sucesivamente. Ahora que resulta acá, aquí estamos cruzando F1 con F1, las mismas semillas que hermanas, con plantas más, no son humanos, humanos eso no es válido, pero incluso entre perros no es recomendable y entre gatos. Pero entre las plantas se suele hacer bastante eso, que entre las mismas semillas sean hermanos y entre las mismas cruzan. Entonces esto lo vamos a llamar F1 y estamos cruzando en este caso F1 que ya se convertiría en qué cuando yo estoy cruzando F1 aquí, en qué se están convirtiendo estas F1 desde el momento en que las cruzo, desde el momento que tienen células hijas, que tienen semillas hijas, en qué se convierte la F1. Se convierte en padres 2, porque ya van a ser padres. Estas F1 se van a cruzar, entonces ya las podemos llamar también padres 2 y van a dar lugar a la filial 2. Bien, ahora voy a explicar un poquito más sobre esto, aunque después lo veremos más adelante. Fíjense bien, esto no lo sabía Mendel. Mendel no sabía que los genes se encuentran en pares en los individuos. Por ejemplo, este color es para amarillo, estas letras representan para amarillo y estas letras representan para verde. Él no sabía eso, que estaban en pares y que quienes dan ese color son los genes, no lo sabía. Tampoco sabía que por meiosis, se van a formar espermatozoides, el proceso se llama espermatogénesis, y en cada espermatozoide solo va a haber un gen de cada par. Igual si se trata de un óvulo, va a estar en meiosis, y en cada óvulo solo va a haber uno de cada par. Esto tampoco lo sabía Mendel. Si usted se fija, aquí hay dos, pero aquí hay uno. Porque por meiosis esto ya se dividió. Ni la meiosis, el número de los cromosomas se reduce a la mitad. Y a esto, como son los primeros gametos, lo vamos a llamar gametos 1. Entonces, cuando se une un óvulo con un espermatozoide, forma semilla, y en este caso ya es un híbrido. Porque el hecho de que haya salido amarilla
no quiere decir que es pura. Aquí sí es pura. ¿Por qué es pura? Porque si usted fija, las dos letras aquí son mayúsculas y las dos letras aquí son minúsculas. Pero si usted fijas acá, se ha acusado una letra mayúscula con una letra minúscula. Y como resultado tenemos un individuo que en sus genes el par tiene una letra mayúscula y una letra minúscula. Y desde ese momento me está diciendo que esto ya no es puro. Y si te fijas, la letra A representa el color amarillo. Y si nuevamente te fijas, el color amarillo es el que domina y que está acá. Por lo tanto, usted puede ver que en los dominantes se representan con letras mayúsculas y los recesivos, es decir, los que se esconden, los que no se notan, se representan con letras minúsculas. Ahora bien, usted se observa que acá tenemos una A mayúscula y una A minúscula, es decir, una A dominante que representa el color amarillo y una A minúscula que representa al color verde. Como A dominante, como el color amarillo que está representado por A mayúscula, domina sobre el color verde que está representado por A minúscula, entonces acá se va a mostrar el color amarillo. Esto es el fenotipo, lo que vemos. Lo que no vemos es el genotipo, pero sabemos que el genotipo en este caso es híbrido. Y por lo tanto, le vamos a poner una letra mayúscula y una letra minúscula. Por lo tanto, vos podés ver que aquí ya hay información para color verde y también hay información para color verde. ¿Y qué es lo que pasa acá? Nuevamente, estos F1 se hacen adultos y entonces se van a convertir en padres. Los vamos a llamar padres 2. Entonces, estos padres 2, por meiosis, van a formar espermatozoides y van a formar óvulos. Entonces, significa que estos genes que están en pares se van a separar. Y si estos son espermatozoides, cada espermatozoide va a tener uno de cada par. Por ejemplo, un espermatozoide va a tener una A dominante y otro espermatozoide va a tener una A recesiva. Igual eso sí sucede en el caso de un óvulo, una A dominante, un carácter dominante, que es amarillo, y la otra un carácter recesivo, que es el verde. Recordad que la A minúscula es el verde. Ahora, estos cruces, porque vamos a ver ahora las probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades de las proporciones de individuos? En este caso, las probabilidades son de 3 a 1. ¿Por qué 3 a 1? Porque si vos ves, te salen 3 amarillos y te sale una verde. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Para hacer esto, hacemos una cuadrícula que se llama cuadrícula de Punnett, que es lo que ustedes están viendo acá. En esta cuadrícula de Punnett, usted va a representar aquí a los espermatozoides y aquí a los óvulos. Digamos que estos son los espermatozoides. Entonces, los vamos a representar acá. Una mayúscula acá, que es la dominante, y la recesiva. Igual acá, esta se viene para acá y esta se viene para acá. Esta para acá y esta otra para acá. Muy bien, ¿qué hacemos en este momento? Hacer los cruces. Esta con esta, aquí hay un error. Sí, aquí hay un error, mire. Menos mal que vamos a corregir esto. Ya ven, uno baja cosas de internet y a veces baja cosas que están malas. Vamos a corregir esto. Hay un error aquí. Espera, vamos a corregir esto. Denme un segundo. ¿Se habían fijado que estaba error ahí? Sí, Mucho porque de tienen que ir esto. las dos a mayúscula, va. De las mayúsculas, exactamente. Excelente, excelente. Entonces, le vamos a hacer un tachoncito acá, después lo vamos a arreglar para la noche buena. Entonces, ahí sabe usted que deben de ir las dos a mayúsculas. Se equivocaron ahí los muchachos de la web y entonces un segundito, solo voy a dejar manchado ahí indicando que esto tiene un error. Ya está, ahí me fijé. Va. Aquí sí, en el otro lado sí está bien. Recuerden, aquí tienen que ir a dos mayúsculas. Y aquí, bueno, aquí creo que no, permite, aquí me estoy equivocando. Aquí sí, tengo un error ya. Va, ahí estamos bien. Va. Aquí tienen que ir las dos mayúsculas, A mayúscula. Aquí va una A mayúscula y una A minúscula. Toma en cuenta que siempre primero se pone la mayúscula y después la minúscula. Primero la mayúscula y después la minúscula. Y en este caso las dos son minúsculas. Ahora bien,
Y en este caso, las dos A son mayúsculas. Y si son mayúsculas, significa que son dominantes. Y el dominante en este caso es el color amarillo, por eso ponemos color amarillo acá. En este caso también tenemos color amarillo, porque tenemos una A mayúscula y una A minúscula. La A mayúscula es dominante sobre la minúscula porque la A mayúscula representa el color amarillo y la A minúscula el verde. Entonces, por eso la ponemos de color amarillo. Igual sucede acá. Pero acá tenés las dos. ¿No? Entonces, las dos representan al recesivo. Entonces, cuando se presentan las dos minúsculas, se va a manifestar el recesivo, el color verde. Entonces, eso es muy importante. También es importante hacer notar lo siguiente. Ahí lo que nos quiere decir es que la proporción es de 3:1. Quiero aclarar esto y que nos quede bien clarito a partir de ahora. No quiere decir que una planta siempre va a dar 4 semillas. Muchos se confunden y creen que esto significa que la planta va a dar 4 semillas. Que 3 en este caso serían amarillas y que 1 sería verde. Cuidado, esto no significa eso. Este cuadrículo lo que significa es que habrá una proporción de 3:1. O sea, 75% de una y 25% de otra, con respecto a un carácter. Por ejemplo, si fueron 1000 plantas, perdón, 1000 semillas, supongamos a ver quién me responde. Supongamos que estoy usando 2 semillas amarillas híbridas. Híbrida significa que va mezclada dominante con recesivo. Y de esas 2 plantas, una vez que fecundaron, obtuve 1000 semillas. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a esta cuadrícula, ¿cuál es la proporción que esperaría tener de esas 1000 semillas? Es decir, ¿cuántas de esas 1000 serían amarillas y cuántas de esas 1000 serían verdes? El que me lo conteste en este momento se ganó un punto ya para el segundo parcial. Así se encanta casar. Vamos a ver. Pregunto nuevamente. Sembramos 2 plantas híbridas de color amarillo. Al final obtuviste 1000 semillas. De esas 1000 semillas, ¿cuántas esperas que sean amarillas y cuántas esperas que sean verdes? Voy a contar hasta 5, a ver quién responde. 1, 2. Serían 750. ¿De qué? ¿750 de qué? ¿De qué color? Amarilla, ¿Y cuántas verdes? ¿Cuántas verdes? 250 verde. ¿Cuál es tu nombre? Eric Eric, ¿qué? Hernández. Eric Hernández, nada más, Eric Hernández. Tenés un punto para el segundo parcial, papá. Así que acá cerca tenés un punto, son no lo puso, de lo puso. Así es, él ya entendió. Así es la onda. Suponete que te hubieran salido 50 semillas, nada más. De esas 50 semillas, ¿cuántas podrían corresponder a amarillas y cuántas podrían corresponder a verde? Lo que tendría que hacer ustedes, el 75% de 50, el 75% de 50 serían amarillas y el 25% de 50 serían verdes. Eso significa este cuadro, ¿de acuerdo? Este cuadro, eso es lo que significa. No significa que van a nacer 4 semillas. No, estos son porcentajes. Así que volviendo al punto, vemos qué significa P1, que es la primera generación parental, la F1, primera generación filial, la F2, segunda generación filial del apareamiento F1, y si las cruzamos, entonces F1 pasa a ser F2, que sería la segunda generación parental. En realidad, trabajó con 7 parejas de líneas puras para 7 caracteres. Ahora, cada pareja era diferente a otra solamente de un carácter. Por ejemplo, color de la flor, forma de la vaina, etc. ¿Cómo explico esto? Bien. Bien, él trabajó con 7 parejas de líneas puras para 7 caracteres.
Y cada pareja se diferenció solo respecto a un carácter. Por ejemplo, a él le interesaba ver el carácter color de la flor. Entonces, lo demás no le interesaba a él de esas plantas. De esa pareja que escogió, solo le interesaba ver quién dominaba el color de la flor. Por cierto, el color de la flor en esta planta o es morada o es blanca. Entonces, el carácter es el color de la flor. Las alternativas son blancas o moradas. Entonces, en este caso, solo se diferenció cada pareja en un solo carácter. También pudo haber sido la forma de la vaina, el color de la semilla, etc. Otro detalle es que cada línea representa las diferentes formas que el carácter puede tomar. Por ejemplo, el color de la flor puede ser púrpura o puede ser blanco. Púrpura significa morada. La forma de la vaina puede ser inflada o puede ser comprimida. Ahora, esas formas podemos denominar formas del carácter, variantes del carácter o fenotipos. El que más ocupa es el término fenotipo. Fenotipo es lo que vemos de cualquier individuo. Si vos tenés, por ejemplo, un perro de pelo blanco y uno celeste, entonces ese sería el fenotipo. Si tenés un gato rayado y anaranjado, ese sería el fenotipo. Lo que vemos. Por ejemplo, si su hermano, su novia o su novio es de color piel blanca, entonces el fenotipo es piel blanca. Entonces lo que vemos es el fenotipo. Ahora, ese fenotipo es gracias a los genes y el medio ambiente. Pero los genes no los podemos ver. Y a los genes le vamos a llamar genotipo. Fenotipo es lo que vemos. Genotipo es lo que son los genes que no los vemos. Bien. Veamos que hay una diferencia entre lo que significa línea pura y lo que significa carácter. ¿Qué es una línea pura? Se trata de la línea pura de una población que produce descendencia homogénea. Por eso es pura, porque se mantienen las mismas características de los padres. Por eso es homogénea. ¿Sabes? Homogénea quiere decir que es idéntica. ¿Qué es carácter? Es una propiedad específica de un organismo, una característica o cualquier rasgo. Ejemplos de caracteres: color de semilla, forma de los ojos, forma del fruto, forma de la boca, color de los ojos. Bueno, un montón de ejemplos de carácter. Son los caracteres, pero tengamos cuidado. Para cada carácter existen alternativas. Y esas alternativas se le conocen con el nombre de alelos. Veamos. Fíjense. ¿Alguien me podría mencionar aquí qué color de ojos ha visto o sabe que existe en los humanos? Azules. Azules, dígame otro color, por favor. Verde. Verdes, ¿qué más? ¿Qué Café. más? Café, otro color más. Normalmente Negro, negros. café claro, café oscuro, etc. Entonces, si ustedes se fijan, existen diferentes tipos de color de ojos. El carácter es color de ojos, pero como existen diferentes tipos, esas son alternativas y son producidas por alelos. ¿Y qué son los alelos? Son las variantes de determinado gen, porque hay genes que llevan información para color de ojos. Ese sería el carácter. Pero un gen puede llevar información para color de ojos celestes y otro gen puede llevar información para color de ojos café oscuro. El carácter es color de ojos. Las alternativas pueden ser de diferentes colores. Veamos otro caso. Forma de pelo. Alguien me puede decir
tipo o forma de pelo que existe en el mundo? Rubio. No, ese es color, forma de Colocho. Ondulado, liso. Colochos. colochos, colochos aguados, colochos tiesos, pongámosle el nombre nosotros. Existe un tipo de sinfín de formas de pelo. Entonces, ahora vamos a ver si hemos entendido. Si yo digo colocho, colocho tieso, colocho aguado, colocho suave, liso, todo eso, ¿qué son? ¿Caracteres o alelos? Alelos. Alelos. Y si yo digo forma de pelo, ¿qué es? ¿Carácter o alelo? Carácter. Carácter, exactamente, sí es. Muy bien. Y vamos a hablar sobre cómo es que se exhiben esos caracteres. Resulta que Mendel, a los caracteres que fueron apareciendo en sus plantas y que él dijo, bueno, y esta semilla es verde, y esta semilla es lisa, entonces aquí el carácter es color de semilla. Bueno, hay unas plantas enanas y unas plantas grandes, entonces aquí el carácter es tamaño del tallo. Bueno, aquí hay unas plantas, unas semillas arrugadas y hay unas semillas lisas. Entonces el carácter va a ser forma, textura de la semilla. Entonces, esa exhibición de caracteres, Mendel le fue llamando carácter dominante y carácter recesivo. ¿A cuál le llamó dominante? Al que se expresaba con la descendencia de sus hijos. Y al que no, le llamó recesivo. Vamos a ver si hemos entendido. Aquí estamos cruzando una planta con semillas amarillas con una planta con semillas verdes. Y resulta que todas son amarillas. ¿Cuál es dominante? ¿Cuál es el carácter dominante acá? O la alelo o la alternativa dominante allí. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es esa? Y en esto que estamos representando acá. Este es el color amarillo, que domina sobre el color verde. Entonces, por eso le llamó dominante. Y al verde le llamó recesivo, al amarillo dominante y al verde recesivo. Él desconocía el uso de estas letras. Esto vino después. Esto se usa porque les digo, los genes se encuentran en pares en los individuos y los dominantes representan con mayúscula y los recesivos con minúscula. También hoy sabemos que cuando se cruzan este con este se forma un híbrido. Híbrido quiere decir heterocigoto, o sea que ya no es puro. Este amarillo ya no es puro. ¿Por qué no es puro? Porque si se fija, aquí va un gen de color verde. No se mira, pero aquí está. Estos son los caracteres con los que Mendel trabajó. Observen, vamos a conocer. Forma de la semilla, lisa o arrugada, color de la semilla, amarillo o verde, forma de la vaina, hinchada o contraída, color de la vaina, verde o amarillo, color de la flor, púrpura o blanca, púrpura o morada, ubicación de la flor en las uniones de las hojas o en las puntas de las hojas, tamaño de la planta, alta o enana. Entonces, él trabajó con 7 caracteres. ¿Qué significa eso? Que él sembró un montón de plantas y a una les investigó lisa contra arrugada, otras púrpura contra blanca, otras altas contra enanas, etc. Imagínense que este viejito sembró un montón de plantas. Bien, entonces a partir de lo que Mendel expuso, investigó, que examinó, que descubrió, entonces a partir de ahí se han adoptado nuevos términos. Alelos, que ya lo mencionamos anteriormente, pero lo vamos a decir más despacio ahorita. Y vamos a ver qué significa alelos. Bueno, en primer lugar, se trata de pares de rasgos. Y Mendel los examinó. Por ejemplo, rugosa contra lisa, amarilla contra verde. Él no sabía que eran alelos. Entonces, con el tiempo se supo que cada factor existía en formas alternativas. Y a esas alternativas se les llamó alelos. Y aquí ponemos un caso de unos cromosomas. Fíjense, por ejemplo, este cromosoma aquí lleva genes y este otro también lleva genes. Esta cinta verde que está acá son genes que nos están diciendo el color de ojos. Esta que está en rojo nos está diciendo el tipo de sangre.
Esta que está en azul, el color de pelo, y esta es el tamaño o el crecimiento. Entonces, si usted se fija, acá puede ser, esto, el carácter, por ejemplo, es color de ojo. Pero aquí puede ir para color café, y aquí puede ir para color verde, o aquí puede ir para color azul, y aquí para color café claro. Eso son las alternativas, los alelos. Lo que sí es cierto es que este es el carácter, el color de ojo. Este es el carácter, el tipo de sangre. Aquí puede el tipo de sangre A y el tipo de sangre B. Esos serían alelos o alternativos. El color de pelo, aquí puede ir rubio, aquí puede ir negro. Pero el carácter es color de pelo. El rubio o el negro serían las alternativas, o sea, dos alelos. Por ejemplo, para el gen que controla los rasgos de la semilla de chíchara, así se llama la planta con la que trabajó Mendel, hay un alelo que produce una semilla lisa y otro que produce semilla rugosa. Entonces, ese es un ejemplo de alelo. El carácter es forma de la semilla. Los alelos pueden ser para lisa o para arrugada. ¿Cuáles son los alelos dominantes? Son los que tapan a los recesivos. Y podría que poder decir que el enmascaramiento de la característica de unos alelos por parte de otros se denomina dominancia. Y en este caso, estamos viendo que el amarillo domina sobre el verde porque se expresa en las obras, en las semillas hijas, se expresa el color amarillo. Está tapando el color verde. El de liso punto con plantas, permítame un segundo. Lo bueno es, dígame. Disculpen la interrupción. Me dicen, por favor, si sigo compartiendo. Estoy compartiendo. Me dicen, por favor, si estoy compartiendo. Sí, todavía. Oh, perfecto. Entonces, estamos hablando que el alelo dominante es el amarillo porque es el que se expresa. Y que Mendel hizo cruces con plantas con semilla amarilla y plantas verdes, y entonces, obviamente, las que obtuvo con una F1, todas fueron amarillas. Entonces, él dijo, amarillo domina sobre verde. Y el verde, como es el dominado, le vamos a llamar recesivo, ya que está enmascarado, no se nota en las primeras generaciones, se va a notar hasta en la segunda. Y ya dijimos que se va a notar hasta en la segunda porque es cuando cruzamos estos híbridos. Y aquí está, miren, aquí está el verde que se puede manifestar. En menor proporción, pero se puede manifestar. Por ejemplo, si en 1000 semillas es posible que el 25% sean verdes y el 75% sean amarillas. Así que a eso lo vamos a llamar alelo recesivo. Mendel tampoco lo hizo, pero actualmente se usan letras para representar a los alelos. Por ejemplo, si vamos a cruzar una semilla lisa rugosa, la lisa es dominante sobre la rugosa, entonces a la lisa le podríamos poner cualquier letra, cualquiera. Quiero que quede claro eso, cualquier letra. Aquí vamos a usar la letra A, pero puede ser cualquiera puede ser. Entonces vamos a usar la letra A para el rasgo liso, y es la mayúscula. Desde que te estoy diciendo que la mayúscula vos te lucís, entonces es la dominante. Entonces quiere decir que si cruza una lisa con una rugosa y la lisa y la rugosa son puras, lo que es un detalle, que tienen que ser puras, entonces los hijos van a ser lisos, con semillas lisas. Y las hijas ya van a ser híbridos, ya no serían puras. Ahora, el símbolo A minúscula representa al alelo rugoso. Y esto es importantísimo. Observe que para un mismo carácter se ocupa la misma letra. Guachá, el carácter que estamos hablando, cuando decimos semilla lisa y semilla rugosa,
¿Cuál es el carácter que estamos tomando en cuenta ahí? ¿Cuál es ese carácter? La A. No. Carácter. ¿Cuál es el carácter? Vamos a tener que regresar aquí. Tranquilo, que de eso se trata. Acá, aquí, esto. Aquí tenemos semilla lisa, semilla arrugada. Forma de semilla. Decime, si yo estoy hablando de usar semillas lisas y arrugadas, ¿cuál es el carácter? Una semilla lisa. No. ¿Cuál es el carácter? Forma de semilla. La forma de la semilla. La forma de la semilla es el carácter. Ahora, las alternativas de forma de la semilla pueden ser lisas o pueden ser arrugadas. Y estas alternativas se conocen como alelos. Si yo tuviera, por ejemplo, ojos café y ojos claros y ojos verdes, ¿cuál sería el carácter? Para ojos café Color de ojo. color de ojos, exactamente, sí es. Bien, entonces, explicando eso, vemos lo siguiente. Me he adelantado. Aquí está. Entonces, observa que te dije que le pusiéramos atención a esto. Y observa que para un mismo carácter se ocupa la misma letra. El carácter, entonces, semilla lisa, semilla rugosa, ¿cuál dijimos que era el carácter? Alguien lo dijo por ahí, una señorita lo dijo, ¿cuál es el carácter? La forma de la Forma de semilla. semilla. Forma de la semilla. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado. Aquí usted va a escoger una letra. Aquí escogimos la letra A. En forma mayúscula y minúscula, pero fue la letra A. Pudo haber sido la B, la C, cualquiera. Pero para este carácter solo vamos a ocupar la letra A. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si vas a ocupar la letra A, significa que para lisa, como es la dominante, vas a ocupar la mayúscula. Pero hay quienes vienen y aquí ocupan la letra A y en rugosa ocupan otra letra. Digamos la letra Y, o la letra F, o la letra B, cualquier otra. Ese sería un error. Vamos a ocupar la misma letra para el mismo carácter. Es decir, cuando estés hablando de un carácter, no vayas a mezclar letras. Tiene que ser la misma. Vamos claros, tiene que ser la misma. Ahora, el alelo dominante es el que se representa por la letra mayúscula y el recesivo ya dijimos con la letra minúscula. Así que si se trata de líneas puras, las dos letras van a ser iguales. Por ejemplo, en este caso las dos son mayúsculas y en este caso las dos son minúsculas. Las mayúsculas representan al dominante, semillas lisas, y las recesivas a las semillas rugosas. Ya que estamos hablando de esto, de que las letras son iguales, entonces es importante que mencionemos lo siguiente: los términos homocigotos y heterocigotos, porque esos términos están relacionados con esto de que las letras sean iguales. Cuando son iguales me refiero a que o son mayúsculas o son minúsculas, pero ambas están a la par. Así que de ahí vamos a empezar a ver esto de qué significa homocigoto y heterocigoto. Vamos a decir que aquellos individuos que tienen dos copias del mismo alelo, por ejemplo, dos letras en mayúsculas, dos letras en minúsculas, o dos letras A mayúsculas, entonces a eso les vamos a llamar homocigotos. Pero ¿qué sucede cuando está una letra mayúscula y una letra minúscula? Entonces les vamos a llamar heterocigotos. Homo quiere decir igual, hetero quiere decir diferente. Observa lo siguiente, aquí no estoy colocando yo una N mayúscula con una A minúscula, porque estoy representando el mismo individuo. Entonces, ni aquí tampoco estoy combinando otras letras, es la misma letra. En este caso estamos hablando de individuos homocigotos y de individuos heterocigotos. ¿Hay preguntas sobre esto? Voy a colocar esto aquí en grande para que me digan si han entendido esto. ¿Entienden eso?
¿Dudas? Bueno, si no me dicen, entonces asumo que o nadie entendió o todos entendieron. No sé qué decir, si seguir o explicar nuevamente. Quizás voy a explicar nuevamente. Homocigoto igual. Entonces, dos letras mayúsculas o dos minúsculas, pero juntas. Si te fijas que hay una mayúscula y una minúscula. Cuando son iguales, entonces vamos a decir homocigoto. Cuando todas una mayúscula y una minúscula, entonces vamos a decir heterocigoto. Pero estamos hablando del mismo tipo de letra, porque estamos hablando de un mismo carácter. Ahora es importante que hablemos de genes. Mendel tampoco supo que existían genes. El hombre nunca supo eso. Sin embargo, tiró luces y de ahí se descubrió que sí existían genes. Mendel en su momento concluyó que los rasgos alternativos en la cruz estaban determinados por factores particulares, así le llamó él. Y estos factores llevaban información hereditaria y que se transmitían de los padres a los hijos a través de los gametos. Eso lo determinó Mendel. Pero ahora sabemos que esas cosas que él llamó factores particulares, en realidad son los genes. Porque los genes son los que llevan información hereditaria y son los que pasan de padres a hijos. Además, se presentan en forma alternativas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de color de ojos, una gran cantidad de color de piel, porque así es como se representan los genes. Copias del gen. Veamos qué es eso de las copias del gen. Anteriormente les dije que existían dos copias de cada gen en un par de cromosomas homólogos. Por eso siempre se fijaron que les hablaba de pares. AA, MM, siempre en pares. Porque existen dos copias de cada gen en un par de cromosomas homólogos. Y resulta que una de esas copias es aportada por el padre y otras es aportada por la madre. Suponete que vos tenés por ahí un chuchito, te regalaron un chuchito. Ese chuchito que te han regalado lleva genes que se los proporcionó el padre y lleva genes que se los proporcionó la madre. Significa que si vos sacaras una célula de un carrito de eso y la vieras en el microscopio, vieras ahí una fila de cromosomas proporcionados por el padre y otros por la madre. Y juntos han formado al nuevo individuo. Y en cada cromosoma también van genes. Y entonces, aquellos genes que expresan un carácter forman pareja. Por ejemplo, el gen para color de ojos forman pareja. No importa si lleva un gen para ojos celestes y un gen para ojos café. Lo importante es que expresan el mismo carácter y por lo tanto están en pares, en los individuos. Y esos genes los vamos a representar por medio de letras. Pero, ¿qué sucede? Eso sucede en todas las células de nuestro cuerpo. En todas las células de nuestro cuerpo, plantas y animales, ahí están los genes en pares. Pero hay un momento en que esos genes se separan. ¿Cuándo y por qué? Bueno, lo hacen durante la meiosis, ya sea durante la formación de espermatozoides o ya sea durante la formación de óvulos. ¿Por qué se separan? Porque resulta que tanto los espermatozoides como los óvulos tienen que tener reducido el número de cromosomas a la mitad. En nuestro caso, los humanos, los espermatozoides, ahí vamos a encontrar 23 cromosomas y en los óvulos también vamos a encontrar 23 cromosomas. Y resulta que en todas las células de nuestro cuerpo hay 46 cromosomas. Muy bien. Hay células que son las que se van a convertir en espermatozoides óvulos. Y esas células tienen 46 cromosomas. Las que se van a convertir en espermatozoides se llaman espermatogonias y las que se van a convertir en óvulos se llaman ovogonias. Las espermatogonias están localizadas en los testículos, en el caso de los machos. Y en el caso de las hembras, las ovogonias están en los ovarios.
Y ambos tipos de células entran en meiosis. En los machos se llama espermatogénesis y en las hembras se llama ovogénesis. Resulta que durante la meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad. De manera que aquellas espermatozoides que tenían 46 cromosomas se han dividido y en su lugar se han formado espermatozoides u óvulos con 23 cromosomas. Es decir, el número de cromosomas reducido a la mitad. ¿Y eso qué implica? Que los genes se separaron, que los genes dejaron de estar en pares. Por eso es que se separan durante la formación del gameto. Ahora, ¿por qué se da esto? La vez pasada lo explicamos. ¿Te imaginas que los espermatozoides fueran de 46 cromosomas y los óvulos de 46 cromosomas y se unieran? Entonces naciera un individuo de 92 cromosomas, ya no sería humano. Para evitar eso, la naturaleza creó el diseño por medio del cual el número de cromosomas se reduce a la mitad en las células sexuales. Así que por eso estamos hablando de copias del gen. Bien, ahora hablemos un poquito acerca de los experimentos de don Gregorio Mendel. Resulta que para cada uno de los caracteres que escogió Mendel, él obtuvo líneas de plantas que había cultivado durante 2 años. Y él lo que quería era garantizar que esas líneas fueran puras, es decir, fueran homogéneas. Y entonces él se basó en el uso de la flor. Aquí les estoy mostrando la flor morada y blanca, los dos colores, y aquí la parte de una flor. Y está el estigma, que es la flor masculina, y estos son las femeninas, estas manteras, las amarillas que están acá. Esta flor lleva los dos órganos, lleva el órgano sexual masculino y lleva el órgano sexual femenino. ¿Qué hizo este señor? Castró las flores. Vaya, yo no lo voy a decir, lo que quiero es que ustedes lo interpreten. Pues yo lo digo, entonces quiero que lo interpreten. Miren lo que él hizo. Observen lo que él hizo. Ya, sigamos viendo. Ahora sí, viendo acá. Si no entienden inglés, no importa, yo se lo voy a explicar después, pero lo que yo quiero es que lo trate de observar. Miren en este caso lo que hizo. Ahora se lo explico. Nada más que lo que quería era que usted tratara de indagar qué pasó. Probablemente ahorita ustedes preguntan a usted. Ve por aquí que el hombre sacó una tijerita y nos vamos a ir por aquí. Hizo un caso de polinización cruzada y por otro lado una autofecundación. Cuando hablamos de polinización cruzada es cuando cruzamos una planta con otra. Y cuando hablamos de autopolinización, cuando se da en la misma planta. Veamos cuando se da el caso de la polinización cruzada. Una planta con otra. ¿Qué plantas cruzó? Una que da flores moradas y otra que da flores blancas. ¿Qué hizo? Quitó las anteras en una de ellas. Es decir, esta las convirtió en hembras. Estos son los órganos sexuales masculinos. Se los quitó. Y dejó solo el femenino. Luego, ¿qué hizo? Recogió polen con un pincel y lo vino a colocar acá. Miren que he trabajado del viejito, andar en eso. Con el pincel recogió el polen y lo fue a colocar acá. Transparencia de polen de la planta blanca, con las flores blancas. Lo vino a colocar acá. Primero quitó las anteras, para que quedara esto. Las anteras son los órganos masculinos, quedara solo femenino. ¿Para qué la quitó? Para que no se hubiera dado la confusión de que el polen de esto hubiera caído aquí. Para evitar eso, se las quitó. Y con un pincel agarró polen y lo puso acá. Y resulta que esta planta formó su fruto. Y
sacó sus semillas del fruto, las sembró, esta semilla, y cuando las plantas crecieron, dieron sus flores, y todas las flores fueron púrpura, o sea, moradas. Ese es un ejemplo de lo que él hizo. Ahora veamos el otro caso. Autofecundación. ¿Qué hizo acá? Agarró polen de estas anteras y lo puso acá. Entonces hizo una autofecundación. La misma planta se autofecundó. Y en este caso, se formó el fruto, se desarrollaron las semillas, sembró las semillas y todas las plantas igual fueron púrpura. Para el color de la flor, pero pudo ser otro carácter, pero aquí estamos hablando de este color, de este carácter. Y para estar viendo cómo él trabajó. Entonces, que este viejito hizo un gran trabajo. Sembrar un montón de plantas, andar cortándole las anteras a una y pasando polen de una planta a la otra, o haciendo autofecundaciones, esperar que se formaran los frutos, las semillas, esperar que dieran las semillas, agarrar a las semillas, volver a sembrar, esperar a que crecieran, ver cuáles eran los parámetros, volver a cruzar, y así estuvo este viejito durante varios años, y todo lo iba gustando. Lastimosamente nadie le reconoce su trabajo. Por resulta que de los trabajos que este viejito hizo, salieron las leyes en su honor. Las leyes de Mendel son tres. La primera se llama Ley de la Uniformidad. ¿Qué nos dice esta ley? Que se usan dos razas puras para un determinado carácter. Otra vez, dos razas puras. Y ya sabemos que razas puras estamos hablando de homogéneas. Es decir, o un par de letras mayúsculas o un par de letras minúsculas. Son razas puras para un determinado carácter. Entonces los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente. ¿Qué sucede acá? Esta es la cuadrícula de Punnett. Aquí representamos a los espermatozoides y aquí representamos a los ovos. Vamos a hacer este cruce. Primero la mayúscula con la minúscula, primero la mayúscula con la minúscula, igualmente la mayúscula con la minúscula. Todas te resultan heterocigota, o sea, híbrida, es decir, una A dominante con una A recesiva, es decir, una mayúscula con una A minúscula. ¿Y qué significa esto? Que en este caso, por ejemplo, si estamos viendo el color de la semilla, todas van a ser amarillas, todas van a ser iguales entre sí, todas serían amarillas, fenotípica y genotípicamente. Todas amarillas es el fenotipo. Ahora, el genotipo es si son homocigotas o son heterocigotas. Y en este caso, todas son heterocigotas. Por lo tanto, dice, todas son iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente. Por eso se llama ley de la uniformidad. Iguales fenotípicamente, pero a uno de los progenitores. En este caso, al dominante, que sería el del color amarillo. Esto es independientemente de la dirección del cruzamiento. ¿Qué significa independientemente de la dirección del cruzamiento? Que no importe quién actúe de padre y no importa quién actúe de madre. Es decir, de padre puede actuar la de semillas verdes o también de madre puede actuar de semilla verde o amarilla, etc. Eso no importa. No importa la dirección del cruzamiento. ¿Cómo se explica esto? Bueno, el polen de una planta progenitora y el óvulo de la otra aportan a la descendencia una letra. Cada uno, por ejemplo, para la forma de la semilla. De los dos alelos, solamente se manifiesta el que es dominante. El recesivo permanece oculto. Porque se fijan, estas son puras, pero aquí solo se manifiesta el color dominante. El otro quedó oculto. Aquí no se manifiesta. Que sería el verde. La segunda ley es la de la segregación. Y esta nos dice que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación. Ocultos en la primera generación los recesivos de la primera generación. Ocultos de primera generación. Pero reaparecen en la segunda, en una proporción de 1 a 3. Y apareció. El verde quedó oculto acá, pero aquí apareció. Entonces, esa es la ley de la segregación.
Esta nos dice la ley de la segregación. Y voy a tratar de explicar esto. Si no lo entiende después que le haya explicado, no se preocupe. Pero sí me gustaría de que le ponga atención para que su cerebro vaya acomodándose a este tipo de lenguaje, a este tipo de interpretaciones, porque lo iremos viendo poco a poco. Y entonces que el cerebro no se asuste al ver esto. Si por hoy no lo entiende, no se preocupe. Y si lo entiende, excelente, lo felicito. Así que tranquilo, tranquilo, que esto lo vamos a ir viendo después. Pero quiero adelantar ya. Así que suave, respire y tranquilo, que esto no es nada del otro mundo. Bien, vamos a despacio, observa. Vamos a explicar la segunda ley de Mendel con un cruce dihíbrido. Bueno, si le vamos a hablar de cruces dihíbridos, ya es tiempo que le hable de cruces monohíbridos. Fíjense bien, en este caso estamos hablando de un cruce monohíbrido. Monohíbrido significa que solamente estamos tomando en cuenta un carácter, un carácter. En este caso podría ser color de la semilla, pero también hay cruces híbridos. Entonces, en los cruces híbridos nosotros podemos tomar dos caracteres. Por ejemplo, acá, en este caso, estamos tomando en cuenta dos caracteres. El carácter de semilla lisa o redondeada, como le ponen aquí, y arrugada. También el carácter de semilla, perdón, el carácter de la forma de la semilla, quise decir, que pueden ser lisa o redonda y arrugada o arrugada. Y también el color de la semilla, que puede ser verde y puede ser amarillo. Entonces aquí están dos caracteres. Por eso es dihíbrido. Pero estamos hablando ya no de un carácter, sino que estamos hablando de dos. Les repito, estamos hablando de la forma de la semilla y estamos hablando del color de la semilla. Entonces, nosotros podríamos representar ¿cómo se llama? La forma de la textura de la semilla, la forma de la semilla, que puede ser redonda o lisa. Algunos la ponen redonda, otros la ponen lisa. Entonces la vamos a representar con la letra R dominante. Y vea que en este caso es homocigota, es pura. Y estamos hablando del color. Y vemos que es verde. Entonces lo vamos a representar con letras Y minúsculas, porque sabemos que es recesivo. Por otro lado, la forma de la semilla, estamos hablando de que es arrugada, o sea, rugosa. Entonces, como sabemos que la lisa es dominante y la estamos representando con la letra R, entonces aquí tengo que colocar la letra R minúscula. Del otro lado, estoy representando el color con la letra Y. Aquí le estoy poniendo minúscula porque es recesiva. Entonces, el color, en este caso, el amarillo, también lo voy a representar con la letra Y. Solamente que en este caso, forma Y mayúscula. Vamos a ver, quiero que revise esto y trate de interpretar lo que le acabo de decir. Y me dice si tiene duda en lo que acabo de mencionar. Estas dos semillitas que están acá con sus letras, revísenlo y me dice si tiene duda. Pedritos, punto. ¿Ha entendido esto sí o no? Para mí es básico que me diga sí o no, porque dependiendo de esto yo veo qué estrategia utilizo para explicarle de nuevo si no he entendido. ¿Ha entendido esto sí o no? No, Inge, sería bueno que lo explicara mejor otra vez, por favor. Excelente, no hay problema, perfecto. Fíjese que estamos hablando de la segunda ley de Mendel explicada con un cruce dihíbrido. Si hay dihíbridos, entonces significa que hay monohíbridos, si hay trihíbridos, tetrahíbridos, etc. Cuando hablamos que de un solo carácter, entonces estamos hablando de monohíbrido. Por ejemplo, si hablamos de carácter, color de ojos, entonces ahí es solo un carácter. Pero si hablamos, por ejemplo, en este caso, de forma de la semilla y color de la semilla, entonces estamos hablando de dos caracteres. Por lo tanto, este es un caso de híbrido. Y entonces vamos a explicar la segunda ley de Mendel con base a un cruce de híbrido. Y entonces este cruce de híbrido lo colocamos acá, con sus pares de letras
y vemos qué representa. Si usted se fija, aquí ya no hay solo 2 letras, hay 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué representan estas letras? Por ejemplo, la letra R representa la forma de la semilla. En este caso he puesto 2 R's mayúsculas y eso me dice que es homocigota, que es puro. Y si aquí estoy diciendo que la forma de la semilla la voy a representar con R, entonces en la otra semilla también la debo de representar su forma con letra R. Es lo que le expliqué anteriormente, cuando le dije que el carácter se expresa con la misma letra. Entonces, vamos a decir que entonces que la forma de la semilla la vamos a representar con la letra R. Ya sea cuando es dominante o ya sea cuando sea recesiva. Si es dominante va a ir de mayúscula y si es recesiva van a ir no. Y estas Y que están haciendo acá, estas representan el color verde y en este caso Y mayúscula representa el color amarillo. Aquí les he puesto minúsculas porque sé que verde es excesivo y aquí les he puesto mayúsculas porque sé que amarillo es dominante. Perfecto, eso es lo que quiero saber si me han entendido. ¿Ahora han entendido o todavía necesito reforzar eso? Ustedes me dicen. Este pancito nada más que acabo de explicar. ¿Se ha entendido o no se ha entendido por qué aquí hay 2 pares de letras diferentes en cada lado? Sí, licenciado. Va, excelente. Entonces, hay 2 pares de letras porque es un híbrido y son, por ejemplo, aquí son diferentes porque cada una representa un carácter diferente. Y sin embargo, aquí tengo R, aquí R, aquí tengo Y, aquí Y. Solo que de un lado las tengo mayúsculas y del otro lado minúsculas. Pues bien, vamos a sacar los gametos. ¿Se recuerdan también que le dijimos que durante la meiosis, fíjense que los genes aquí están en pares? Miren, en pares. Pero durante la formación de los gametos, estos pares se separan. Entonces, ¿cómo se separan? Estas 2 R se van a decir adiós y se van a ir una por un lado y otra por otro. Es decir, uno se va a ir, digamos, para un espermatozoide y la otra para otro espermatozoide. Igual que acá. Uno se va a ir para un espermatozoide y la otra para otro espermatozoide. Aquí, una para un óvulo y otra para un óvulo. Una para un óvulo y la otra para otro óvulo. Se separan. Y resulta que en un espermatozoide se juntó esta R con esta Y. Y en un óvulo por ahí se juntó esta R minúscula con esta Y mayúscula. Y así quedan conformados los gametos tanto de un lado como del otro. Aquí deberían de representarse 4. Aquí también, pero para no estar copiando lo mismo, solamente han puesto uno aquí y otro acá. Bueno, sí, entonces, ¿por qué 4? Por lo siguiente, miren, esta R mayúscula con esta Y minúscula aquí. Luego, esta R mayúscula con esta Y acá. Ustedes sería el doble de lo que hay acá. Pero para no estar copiando lo mismo, solamente han puesto 1. Entonces, lo que está diciendo es que cada gameto va a ir representado de esta forma. Ahora viene el otro detalle. ¿Cómo queda? Del cruce de estos, ¿cómo quedan los hijos? Quiero que hagamos algo. Quiero que ustedes en este momento me hagan una cuadrícula de Punnett y me representen de un lado a los espermatozoides y me representen de otro lado a los óvulos. Copien esto, por favor, ahorita, así como está aquí. Escriban gametos y copien esto. R, punto y coma Y, R minúscula, punto y coma, Y mayúscula. Copien esto, escriban. Solamente escriban esto. Escriban esto. Me dicen si ya lo escribieron. ¿Ya escribieron esto? No tenían lápiz ni papel en la mano. En genética, ese es un consejo que les voy a dar. Tienen que tener lápiz y papel a la mano. Va a ser necesario. ¿Ya están listos? ¿Ya escribieron esto? Nada más esto. Sí, ya. Va, perfecto. Entonces quiero que nos vamos a venir acá.
Vamos a venir acá. Recuerden, esta es una cuadrícula de poner. Hagan una cuadrícula, hagan el símbolo masculino acá y el símbolo femenino acá. Y ya les voy a decir qué van a escribir en esos cuadritos que acaban de hacer ahí. Hagan la cuadrícula de poner, pero no le pongan estas letras. No pongan estas letras, solo hagan la cuadrícula sin estas letras. Hagan la cuadrícula sin estas letras. ¿Ya la hicieron? Sí. Va, perfecto. Entonces, fíjense que ahora nos vamos a ir para acá. Observa lo siguiente. Observa esto. Observa que te dije que acá estos gametos R mayúscula, Y minúscula, R minúscula, Y mayúscula. Esos son los gametos que, la forma como quedaron conformados los gametos. Entonces, donde están los espermatozoides, se ponga en un cuadrito, ponga esta y ponga estos dos juntos sin el punto y coma. Unidos, sin el punto y coma, y en el otro cuadrito también, unidos estos sin el punto y coma. Y en los óvulos haga lo mismo. Vamos a ver quién lo hace. Repito. En un cuadrito va a poner este y este juntos, y en el otro, este y este juntos, sin punto y coma. Y lo mismo va a hacer en las otras. Vamos a ir para la cuadrícula de poner. Aquí va a ser la cuadrícula de poner. Bien. Vamos a ver cómo sale esta cuestión. Ahora lo invito a que haga los cruces. Bueno, si no ha podido hacer absolutamente nada, no se preocupe que ahorita yo lo voy a hacer. Bueno, fíjense lo que voy a hacer yo en este momento. Entonces, aquí iban a representar uno así, ¿verdad? Y como eran dos, parece que eran dos los que estaban para representar solo uno para no estar con tanta vuelta. Y el otro era representado así. Bueno, aquí lo puedo hacer dos veces, les dije, porque estaba dos veces ahí, si ustedes quieren. Al final le va a dar lo mismo. Entonces, este es lo que yo quería que representara. ¿Qué es lo que estoy representando aquí? Vamos a hacer en grande esto. Porque ahí sí es menos. Va, guachate es lo que estoy haciendo yo ahí. Disculpa que estoy en cuadrito aquí menor, pero no puedo hacerlo en pantalla completa. Fíjate bien, lo que estoy representando que este es un gameto R mayúscula y minúscula, guachá. R mayúscula y minúscula. Y lo estoy copiando dos veces porque te dije que esta con esta y esta otra con esta otra. Por eso lo estoy representando dos veces. Ahora, en el otro lado, te estoy representando el óvulo, digamos. R minúscula y mayúscula, guachá. R minúsculo, Y mayúscula, R minúsculo, Y mayúscula. Entonces, aquí están los espermatozoides y me voy a ir aquí. Aquí están los espermatozoides y aquí están los óvulos. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a establecer el cruce. Por el cruce debes de saber que primero las mayúsculas dijimos en el principio y después las minúsculas, pero de la misma letra. Porque hay quienes hacen esto. Primero las mayúsculas y después las minúsculas. Esto es un error. Oílo bien. Esto que estás viendo acá es un error hacerlo de esta manera. Ah, sí, aquí estoy poniendo primero las mayúsculas y después las minúsculas. No, eso es un error.
Cuando yo digo primero la mayúscula y después la minúscula y la minúscula, pero del mismo tipo de letra, es decir, del mismo carácter. En este caso, la R mayúscula y después la R minúscula. Después la Y mayúscula y después la Y minúscula. Y al final todas te van a quedar igual. Todas te van a quedar igual, ¿verdad? Entonces, al final, si vos completas esto, todas te van a quedar igual. Todas te van a quedar igual. Entonces, ¿qué estamos viendo, representando acá? Esto que está aquí. Porque si vos te fijas, aquí estamos llegando ahora a representar F2. Pero que quede un solo, que pasaron a F2. Entonces, en F2 tenemos que representar estos gametos que vimos aquí atrás. Donde lo dice, me confundí. Aquí adelante la cosa. Va. Entonces, resulta que después de esto que está aquí, son los padres 2. Y de aquí se saca las F2, que son los que se obtienen de acá. Eso no lo vamos a ver ahorita. Eso lo vamos a ver posteriormente. Cómo es que se saca esta R mayúscula, Y mayúscula aquí, todo esto. Todo esto lo vamos a comprender después. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto otro? Pero claro, no es el momento de hacer esto. Porque ahorita hemos llegado hasta acá. Después vamos a llegar hasta cómo es que se obtiene esto y cómo es que al cruzar se sacan todos estos datos. Por les dije al principio, no se preocupen si no entienden esto porque vamos despacio. Pero poco a poco. Por eso lo estoy diciendo así. ¿Cómo se explica todo eso? Bueno, eso de que se separan los gametos y todo esto, y lo he dicho anteriormente, es por la meiosis. Aquí, por ejemplo, aquí vas a ver por qué, si observas, aquí están los cromosomas, estos tienen una chibolita amarilla aquí, otros tienen una chibolita azul aquí, es para diferenciarlo. Pues. Este tiene un punto negro acá, entonces, la meiosis 1, después pasan a la meiosis 2 y los cromosomas se separan. Entonces, en cada una de estas van a convertir, ya sea en espermatozoides o en óvulos. Así es que eso que acabamos de ver es por meiosis. Por la meiosis, que es este cuadrito que acabamos de ver anteriormente, y que les digo, después lo vamos a ver más detenidamente. Aquí vamos a ver un caso hipotético de herencia mendeliana. Esto es un montón de espermatozoides y este es el óvulo. Vos has oído decir que cuando un espermatozoide llega al óvulo, entonces este ganó la carrera y este logró fecundar. Los demás se quedan afuera. Entonces, suponete que este lleve esta información. Que lleve este cromosoma que tiene estas características con este otro. Y en el óvulo esté esta información. Se van a juntar y van a formar nuevamente pares. El amarillo con amarillo y el azul con el azul. ¿Esto qué significa? Imagínate que, por ejemplo, quiero ver cuál fue el que puso gane aquí. Amarillo con puntito negro y el otro más. Allí fíjate que el que ganó fue este. Digamos que esta sea la información para un espermatozoide. Y este espermatozoide que lleva esta información fue acá, alcanzó el óvulo. Suponete que en el óvulo, ya lo vemos cuál es el que está ahí. El óvulo sea, estos sean óvulos. Resulta que el óvulo que va a ser fecundado de estos 4 que están acá, sería el que va a ser fecundado. Entonces, es cuestión del azar. Es cuestión del azar que, por ejemplo, nosotros hayamos sido lo que somos. Usted, por ejemplo, en su familia probablemente haya gente de piel oscura, otros de piel no tan oscura, o también en su familia puede que haya rubios, otros que no son rubios. Y también en la familia de su probable esposo o su probable esposa. Y por ahí le pueden salir niños rubios. Va a ser cuestión del azar. Más posteriormente lo vamos a ir cumpliendo. Llegamos a la tercera ley, que es la de la independencia de caracteres. Esta ley establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. Significa que cuando se están formando los gametos, la segregación de alelos de un gen es independiente. Segregación quiere decir separación.
la separación de los alelos de un gen es independiente de la separación de los alelos en el otro gen. Por ejemplo, Mendel dedujo que el color del guisante no estaba asociado a su tipo de cubierta. Por ejemplo, pueden haber semillas lisas verdes, semillas arrugadas verdes, o semillas, este color amarillo, perdón, aquí está poniendo por amarillo, amarillas lisas o amarillas arrugadas, verdes lisas o verdes arrugadas. Significa de que eso no importa, no van pegadas. No quiere decir que porque es lisa va a ser amarilla. Puede ser lisa, pero puede ser arrugada. O puede ser verde y puede ser arrugada, o puede ser verde y puede ser lisa. Se separan, no van juntos, a eso se refiere. Y lo podemos ver en este cuadrito, por ejemplo, que vemos unas que son lisas, verdes, otras son lisas amarillas, otras son lisas arrugadas, otras son lisas verdes. Entonces, volvemos al punto que nos dice que los caracteres son independientes y se combinan al azar. ¿Y qué significa? Que cuando se están formando los gametos, es decir, durante la meiosis, la separación de los alelos de un gen es independiente de la separación de alelos del otro gen. Es decir, por ejemplo, el gen amarillo se va a separar de otro gen independientemente que el otro se haya separado o no. Entonces, a eso se refiere. Vamos a analizar los resultados de Mendel. Esto fue lo que hizo Mendel. Todo esto lo escribió. Fíjate cuántas semillas contó. Por ejemplo, aquí contó 5.424 lisas, 1.850 rugosas. Aquí contó 428 verdes y 152 amarillas. Y imagínate todo el trabajo que tuvo él para estar contando todo eso. Él puso, por ejemplo, semilla lisa por rugosa. Las salieron todas lisas. Semilla amarilla por semilla verde, la mayoría, no todas lisas, quiere decir la mayoría lisas y 1.850 rugosas acá. En otro caso, semilla amarilla por semilla verde, salieron todas amarillas, 6.022 amarillas y 2.001 verdes. Estoy hablando de la primera generación y estoy hablando de la segunda generación. Fíjense bien que en la primera generación predomina un carácter. Por ejemplo, en este caso predominó liso, en este caso amarillo, en este caso púrpura, en este caso hinchadas, en este caso verdes, la vaina, ¿verdad? Las flores axiales, todas axiales y el tallo largo. Aquí dominó un carácter, la primera ley de Mendel. En la segunda ley de Mendel ya aparece el que quedó oculto en el primero. ¿Cuál quedó oculto acá? Por ejemplo, en el caso de lisa quedó oculto rugoso. Aquí apareció en la F2. En el caso de amarillo y verde quedó oculto verde. Aquí apareció en la F2. Esta es la segunda ley de Mendel. Y entonces él sacó proporciones. Por ejemplo, si dividimos esta cantidad, 5.404, la sumamos y la dividimos, entonces vamos a tener que la proporción es 2,96. 2,96 equivale a 3, proporción 3:1. En este segundo caso, 3.01. 3.01 equivale a 3, la proporción 3:1. En este otro caso, 2,95 equivale a 3:1. En este otro caso, 2,84 también equivale a 3. La proporción es siempre 3:1. Y estos fueron los resultados que escribió Mendel, que siempre en las primeras, cuando cruzas líneas puras, siempre domina un carácter en la primera generación. Y que en la segunda generación aparece el que quedó oculto y que además había una relación 3:1. Esto fue lo que el hombre dedujo, lo que él escribió, y los científicos le dijeron: señor, usted está loco. Usted está diciendo que son puras pajas. Con el tiempo se dieron cuenta que tenía una loa. Ahora, preguntas para ir terminando ya. ¿A cuál ley corresponde? Vamos a ver si hemos entendido. Esta imagen que está aquí corresponde a la primera ley, a la segunda ley o a la tercera ley. Ustedes me dicen, ¿a cuál ley corresponde? A la segunda ley. ¿Por qué dice que a la segunda? Yo creo que es la primera. Vamos, porque dice que es a la primera. Aquí pues siempre lo voy a preguntar yo, ¿por qué? Pero díganos por qué. Me acuerdo que era el 75% salía con el gen dominante y el 25% el recesivo. Fíjense que aquí en esta cuadrícula no lo podemos ver así, porque son 16 cuadritos, entonces pensémoslo bien. Vale, les voy a tirar el otra imagen para que ustedes vayan ubicando.
Y esta otra, ¿a cuál ley representará? Esa es la primera ley. Esa es a la primera ley, dice él. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver con esta otra. ¿Y esta a cuál representa? Esta que está acá. ¿A cuál representa esta? Ahora veámoslas todas. Vean a cuál representa esa, a cuál representará esta y a cuál representará esta otra. Veanlas despacio. Vamos a ver esta. ¿A cuál representará esta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Esa que está mostrando ahorita sí es la primera. Esa es de la primera. Vaya. Sí, ¿Y esa. esta? ¿Y esta a quién representará? Esa es de la tercera ley. Muy bien, es la tercera ley. ¿Y por qué? Voy a explicar esto. Dice que esta es la tercera ley porque esa nos dice que los caracteres se presentan independientemente con quien se vayan a juntar, si lo queremos ver así. Por ejemplo, aquí estamos viendo una semilla que es amarilla, que es lisa, y la otra que es verde, que es arrugada. Al principio las tuvimos todas semillas, todas como semillas lisas. Luego estas se cruzan, todas estas que están aquí se cruzan, y el resultado que tenemos es semillas lisas, arrugadas. Semillas lisas y amarillas, semillas lisas y amarillas, quiero decir. Semillas arrugadas y lisas. Semillas arrugadas y verdes. Semillas lisas y verdes. Es decir, aquí están todos los caracteres mezclados. Y eso es, por tanto, la tercera ley. Ahora, veamos este caso. Esta es la segunda ley. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la segunda generación. Y en la segunda generación aparece el carácter que estaba oculto en la primera, y en este caso es el color verde. Bien, ahora el repaso. Fíjense que el repaso, yo sabía que no iba a quedar tiempo, por parte es poco y además ya de estar hostigado, porque esta clase por rato se pone algo así compleja porque es la primera, y entonces ustedes todavía hay cosas que no las han visto nunca, que no se las he explicado, y por lo tanto es difícil que las entiendan. La diapositiva donde le dije que iba a ser difícil, no se preocupe si no lo entendió. Nada más quiero que su cerebro se vaya acostumbrando a estos temas. Así es que no se preocupe. Hay cosas que sí, parece que sí que las entendieron, pero hay cosas que probablemente no. La vamos a ir viendo poco a poco. Lo importante es que el cerebro ya va viendo para dónde vamos y que vamos a ir despacio. Entonces, este repaso está pregrabado. Por ejemplo, escuchen. Entonces, significa que este repaso ya está pregrabado, entonces ahí le voy explicando diapositiva por diapositiva. Y en este repaso vamos a ver todo lo que hemos hablado en este momento. Ahí lo va a ver todo, bueno, una buena parte de lo que hemos hablado en este momento. Y un par de cositas nuevas que aquí las he introducido. Entonces, así que el repaso, usted ya está programado y ahí mejor, ¿verdad? Porque yo sabía que no iba a quedar chance. Bien, entonces finalizamos acá. No se asuste si ve que hay cosas que no han entendido, pero sí diga que va a poner más atención, que va a leer más y que va a preguntar más para poder ir entendiendo esta parte de la genética, porque podría resultarle a algunos un poco difícil, en cambio para otros le va a resultar bien fácil, y depende de cada quien. Entonces, usted vaya midiendo y vaya viendo de que si es necesario, no estar perdiendo las clases, pero siempre hay que estar en clase, porque no es lo mismo ver un video que estar en la clase. Entonces, y también cuando le digan, mire, lean sobre tal artículo, ahí pueden encontrar más información o me pueden consultar. En esta unidad vamos a desarrollar guías de ejercicios y vamos a realizar ejercicios, varios exámenes cortos, e igual vamos a realizar los exámenes que van a llevar básicamente ejercicios. Es poca la teoría y aquí más que todo lo que vemos se va a aplicar a ejercicios, pero es necesario dominar la teoría. Esta es la unidad que es un poco más compleja, así es que a estar más atentos. ¿Alguna opinión, pregunta? Ponga su nombre mientras tanto, por favor.
Bueno, si no hay preguntas, si no hay consultas, entonces ha sido un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima clase el lunes. Con permiso, entonces.